Espíritu Santo, gracias. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el capítulo número 7 del libro de Salmos, hermanos. Capítulo número 7 del libro de Salmos. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Gloria al Señor. Dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huele, entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y has labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Gloria al Señor. Tomen sus asientos, hermanos. En este Salmo, capítulo número 7, hermanos, encontramos una alabanza que hace el rey David, y lo hace en el contexto. El rey David narra y desarrolla este capítulo número 7 del libro de Salmos en el contexto de que él específicamente se sentía perseguido. Usted sabe que Saúl lo persiguió para matar a David, pero también en el pueblo del Señor, en el pueblo de Israel, también había en el ambiente que era David el que intentaba matar al rey Saúl. Entonces, en el ambiente habían esas dos posiciones contrarias. En la Biblia lo establece que David en ningún momento tuvo la oportunidad de poder matar al rey Saúl, pero siempre evitó el dañarlo. Pero también en el ambiente habían, las voces decían que David trataba de matar a Saúl con la idea de apoderarse del trono. Entonces esas eran como las bullas, en buen salvadoreño, para que lo entendamos, a las que David internamente se enfrentaba. Ahora, estas bullas hacían que David, sus enemigos se incrementaran sobre su vida. Y sin duda,
todos aquellos que en algún momento han tenido un enemigo a muerte, o un enemigo probablemente no a muerte, sino que sea una persona, un enemigo, entonces sabrán y entenderán este contexto. Por ejemplo, cuando usted habla con personas que han tenido enemigos y han sido perseguidos con enemigos, entonces estas personas le comentan y le dicen y le exteriorizan todo lo que significa tener un enemigo. Por eso es que usted ve, hay muchas personas que siempre andan buscando pleito, andan buscando pelear continuamente. Entonces, cuando usted ve ese tipo de perfil de personas, ese perfil de personas que continuamente todo recurren a la violencia, eso es sin duda la ignorancia de no saber lo que significa tener un enemigo. Porque cuando usted habla con personas que en algún momento de su vida han tenido un enemigo, esas personas son las más pacíficas que usted pueda entender. Esas personas no son como a veces uno piensa, que bélicos, que buscan la violencia. Son las personas más pacíficas que puede haber, porque esas personas han estado en ese contexto. Recuerdo de una persona que dice un comentario como esto, que cuando una persona tiene un enemigo, dice esta persona, para que lo entienda, me dice, es como así como cuando usted anda su celular y usted dice, se le olvidó el celular. Entonces, cuando usted tiene un enemigo, es así. Usted no puede salir sin la pistola de la casa, y es como si a usted se le olvida el celular, usted regresa. Entonces me dice esta persona, así como se te olvida el teléfono, así como se te olvida el teléfono que no lo andas cargado, entonces de esa misma forma la persona sale de la casa, no puede salir sin un arma. Por eso es que usted lo ve con carros blindados, con seguridad, con esto otro, porque ellos no digieren en su mente ver en el bus, ver en el parque, ver en algún escenario geográfico al enemigo y cómo lo van a enfrentar. Y le dicen, ¿cómo voy a enfrentar al enemigo? Con las manos lo voy a enfrentar, le dicen. No puedo enfrentar al enemigo, tengo que enfrentarlo con un arma, entonces tengo que andar preparado. Entonces, por eso, dice este tipo de personas, eso es difícil, que usted no se pueda sentar en un parque porque ahí se encuentra el enemigo y se tiene que matar con esa persona. Entonces, por eso le digo, el perfil de personas que toda la vida andan buscando pleitos es el perfil de la ignorancia completa. Porque son personas que no entienden y tarde o temprano lo van a entender, de que el tener un enemigo y que alguien los persiga es algo complicado, difícil, complicadísimo. A tal grado de que usted ve que hay personas que tienen que moverse del lugar donde nacieron, moverse del país porque ya no pueden habitar en ese mismo radio. Entonces, David se enfrentaba a este tipo de situaciones. Lo perseguía el rey Saúl, pero no solamente lo perseguía el rey Saúl, sino que lo perseguía todas las personas que amaban al rey Saúl, porque lo veían como el tipo que quería quitar del trono al rey Saúl, que había sido elegido por el pueblo de Dios. Entonces, David se sentía frustrado, se sentía perseguido, se sentía como, le doy unas ideas, cómo se siente la persona, cómo se siente la persona que está siendo perseguido. Yo recuerdo de un empresario que siempre llamaba a sus hijas, ya tipo 10 de la noche,
Él las andaba con seguridad y todo, con su carro blindado y todo. Y siempre a las 10 de la noche las llamaban. ¿Dónde están? Porque ya le habían secuestrado a alguien de sus hijas. Ya era una familia que había, por ejemplo, las personas que sufrieron los secuestros de los 80s y de los 90s aquí en el país. Usted cuando los ve temerosos todas sus familias, y los que aún viven en el país, usted no los ve sin seguridad, por esas razones. Y entonces recuerdo, o sea, esa tensión terrible de que a dónde está, esto, lo otro. Y acá esa misma tensión es la tensión que vivía David continuamente, producto de la persecución que estaba sobre su vida. Y entonces es ahí en donde el capítulo número 7 entra en todo este contexto. Es ahí en donde David se sentía perseguido por Saúl, se sentía perseguido por los que amaban a Saúl. Y es ahí en donde él se sentía indefenso, como toda persona. Y es acá en donde, en esos contextos, cuando la persona está siendo perseguida, surge un sentimiento interno. Y el sentimiento interno es que uno, como está siendo perseguido, no tenemos a quién recurrir. Entonces, cuando la persona, el perseguido, se siente en ese contexto, dentro de su interior brota un sentimiento. Y el sentimiento que brota dice, ¿a quién voy a recurrir? Dice, ¿a quién voy a recurrir en este contexto? ¿Quién me puede ayudar en este contexto de persecución? Y ese es un sentimiento valedero, hermano, valedero, porque uno se siente, como le digo, inestable, no siente estabilidad interna, y entonces uno empieza a preguntarse a quién podemos recurrir. Y es en ese contexto que del capítulo 7 del libro de Salmos que David exterioriza el primer versículo de este libro de Salmos. Y el primer versículo dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Cuando él se siente perseguido, cuando él se siente que no tiene a quién recurrir, revisa en todo su arsenal y en todo su patrimonio qué era lo que él tenía. Y en ese momento se da cuenta de que él era un hijo de Dios. Él se da cuenta que no solamente era un hijo de Dios, sino que él tenía un padre, y ese padre era Dios. Y al darse cuenta que ese padre era Dios, entonces él, de su interior, de su corazón, brota este versículo número 1 que dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Es en esos momentos de soledad, es en esos momentos de persecución, es en esos momentos en donde no se halla, en donde el salmista dice: Jehová, en ti confío. Tú eres ese recurso, tú eres ese Padre, tú eres ese Dios que siempre ha estado conmigo. Y dice, no solamente dice, tú eres ese Dios en quien he confiado, sino que exterioriza de su interior y dice: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Se da cuenta el salmista que el único que lo puede salvar es el Señor, ese es Dios. Y dice, y exterioriza ese sentimiento de su corazón hacia afuera y dice: sálvame de todos los que me persiguen. Porque sin duda se había dado cuenta de que no era uno el que lo perseguía, eran muchos sus enemigos. Y es ahí en donde se va dando cuenta de que no solamente era Saúl el que lo perseguía, sino que él tenía muchos enemigos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Y dice: y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Líbrame, no sea que me agarren indefenso, no sea que me agarren, no sea que me destrocen y quien libre mi alma.
Recuerdo de un hermano que era policía y quedó marcada esa experiencia que él me comentó. Y me dice, mire hermano, me dice, fíjese que este trabajo es tan difícil, me dice, porque por esta anécdota que le voy a contar, me dice. Cuando uno anda con el uniforme, me dice, uno se siente protegido, me dice. Y con el uniforme nunca he estado en un tiroteo, ni nunca me ha tocado usar mi arma, me dice. Pero resulta que cuando uno sale del trabajo, puede tomar la decisión de llevar su arma, me dice, o de dejarla, el arma de equipo. Pero me dice, yo como soy creyente, me dice, dejo el arma de equipo. Y entonces salgo del trabajo de la policía y me voy para mi casa, ando en el bus, ando como toda persona. Pero me dice, mire hermano, ¿sabe lo más difícil? Me dice, en una ocasión iba en el bus, me dice, y se subieron en tal comunidad, me dice, y empezaron a asaltarme. Y me dice, y los asaltantes empiezan uno por uno. Y uno de ellos, hermano, me dice, me reconoce que yo soy policía. Y empiezan a gritar entre ellos y le dicen, mira, aquí está este polizonte, ¿qué vamos a hacer con él? Y me recuerdo de sus palabras y me dice, hermano, mire, cuando uno de ellos en medio del bus empezó a gritar que ya me habían conocido, y yo sin arma, me dice, yo lo que hice fue agachar mi cabeza y empezarle a pedir misericordia a Dios, me dice, porque me iban a bajar del bus para matarme. O sea, si usted no sabe qué es tener un enemigo, ahí le estoy dando una idea qué es lo que significa tener un enemigo. Y entonces es ahí en donde me dice, yo empiezo a orar, hermano, empiezo a orar. Asaltaron todo el bus y llegaron donde mí, y yo solo agaché mi cabeza, me dice, y agachando mi cabeza, y yo no lo veía, me dice, solo agachando mi cabeza. Y uno de ellos gritó, no le hagas nada, dice que le dijo, ay, déjalo, él nunca se ha metido con nosotros. Y me dejaron vivo, me dice. Y le puedo estar contando este cuento, me dice. Y se lo puedo estar contando porque no fue el arma, no fue el uniforme, sino fue que yo en ese momento pedí misericordia y el Señor vino y mandó ángeles y me cuidó. Por eso es que da risa, hermanos, aquellos bélicos, aquellos que por un parqueo se matan, aquellos que por una cosa insignificante recurren a la violencia. O sea, da tristeza ese tipo de gente. Por eso le digo, la gente violenta es la más pacífica, porque saben los líos que alguien se puede meter. Y entonces al ver esto, hermano, David, imagínense cuando se enfrentaba a los enemigos y los veía y decía, como dice este versículo, no sea que desgarren mi alma y me destrocen sin que haya alguien que me libre. Pero es en esos momentos que uno recurre, hermanos, recurre, el creyente, la iglesia, recurre al recurso que el Señor nos ha dado, que es nuestro Padre. Es ahí en donde uno se siente indefenso, se siente que no tiene los recursos, parece que no tiene los recursos, pero el creyente sí los tiene, la iglesia sí los tiene. Y es ahí en donde uno debe de implorar e invocar este tipo de versículos. Es en esos momentos cuando uno dice, no tenemos a nadie a quien recurrir. Es en esos momentos que sí tenemos a quien recurrir. Ahora, el procedimiento cuando nos enfrentamos a los enemigos, David hace un esquema. Y el esquema que hace David es, primeramente, buscar ese recurso, que es Dios. El segundo paso lo encontramos en el versículo número 7. Si usted me ayuda a leer de este mismo capítulo, dice, te rodeará congregación de pueblos
y sobre ella vuélvate a estar sentado en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. El segundo paso, cuando estamos ante los enemigos, es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados. Porque muchas veces nosotros nos creemos muy santos, hermanos. Muchas veces nosotros nos creemos muy cumplidores de la palabra de Dios. Pero uno debe tener claro esto. Uno debe tener una claridad en esta situación, de que nosotros somos pecadores desde el momento en que nosotros nacimos en esta tierra. O sea, nadie puede aducir ignorancia, ni nadie puede decir que es pecador. Y yo decía y le agregaba algo. Por ejemplo, hay muchas personas que han nacido en el evangelio y dicen: mire, yo nunca he matado, nunca he hecho ningún tipo de pecado que pueda salpicarme. Pero a pesar de que usted haya sido algún hijo de un pastor, algún hijo de algún ministro, de alguna diaconisa, algún servidor del Señor, no importa que la persona no haya matado a nadie, no importa que la persona nunca haya hecho un adulterio o alguna fornicación. Desde el momento de la concepción fuimos engendrados en pecado y somos culpables, igual que Adán, igual que Eva, igual que toda la humanidad. Y nada nos exime. Somos pecadores igual a todo el resto de pecadores. Y es ahí en donde uno, cuando se enfrenta a los enemigos, no podemos salir con ropas blancas y decir: mire, Señor, yo nunca he hecho la maldad. Es ahí en donde nosotros debemos de reconocer nuestros pecados y nuestras faltas y decir: Señor, aquí están estos enemigos que me persiguen, pero no voy a implorar justicia blancas, sino que, Señor, me declaro pecador. Me declaro, Señor, que te ofendo con mis labios, que te ofendo con mi vista, que te ofendo con mi pensamiento, que te ofendo con mis actitudes, te ofendo con mis rebeldías, te ofendo con mis rechazos. Señor, soy pecador igual a todos los demás, pero aquí estoy reconociendo mi condición miserable de pecador. Y eso fue lo que hizo David. No solamente recurrió al Señor, sino que dice: reconoce su estado. Mire, una de las cosas más difíciles es eso. Eso es casi meramente imposible, porque las personas todos pensamos que somos pulcros. Y hacemos las mismas de los fariseos con el caso de la mujer. Aquella mujer que había adulterado y que estaban a punto de apedrearla. Muchas veces cometemos ese mismo error. ¿Cuál error? Ese mismo error. Estamos siendo perseguidos, invocamos a Dios, pero lo invocamos sobre nuestra justicia. Lo invocamos como que estamos tan limpios que tenemos como derecho para que el Señor se manifieste sobre nuestra vida. Y realmente, como le digo, aunque nunca hayamos adulterado, aunque nunca hayamos fornicado, aunque nunca hayamos dicho una mala palabra, aunque nunca hayamos hecho un pecado por fuera, pero siempre somos pecadores. Eso no nos lo quita nadie, porque el pecado entró por un hombre y todos los seres humanos fueron destituidos de la gloria de Dios y somos pecadores por naturaleza. Entonces no puede venir a decir uno: Señor, mira, Señor, yo soy un gran servidor y por este gran servicio yo tengo 10 años de ser diácono, tengo 10 años de servirte, tengo 10 años de ser pastor. No, error.
En esos momentos que la persona se sienta perseguida, lo que tiene que hacer: Señor, yo soy un gran pecador, peco con los oídos, peco con mis actitudes, peco con mi forma de pensar, peco desde el nacimiento, pero aquí estoy pidiéndote misericordia, que tú me ayudes. Tengo los enemigos ya enfrentándome, tratándome de matar, pero no quiero que me maten. Quiero salir victorioso. Perdóname, Señor. Recurro a ti porque en ti he confiado. Esto fue que le estoy narrando, fue lo que hizo David. Reconoció, y usted ve aquí en el versículo número 7: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. En algunas ocasiones yo ejemplifico esto y lo digo así: para todos aquellos que se creen tan pulcros o se creen que no hay pecado en ellos. Traigamos un paralítico, vamos a traerlo al hospital y lo ponemos aquí enfrente. Y usted hace la oración como aquel profeta que llueve a fuego, que se levanta, y si no se levanta, lo mandamos a la cárcel unos 40 años. Aló, aló. Traemos un paralítico y si no se levanta, entonces lo mandamos a la cárcel. 40 años. Así desarmo yo esos santulones. Esos que se la llevan de perfectos. Y si no se levanta, en serio. Por eso es que todos estamos manchados, hermano. Todos. Entonces no podemos venir. O sea, mire, una de las cosas que más ofende en la vida es cuando alguien comete un error. Por ejemplo, su hijo le gaveteó. ¿Qué significa eso? Pues le agarró pisto ahí de la gaveta. Y usted sabía que habían 50 pesos. Pero después hay 30. Y nadie más entró que su hijo. Y usted lo llama y dice: este fue, dice usted. Y usted le dice: mira, fíjate que yo había dejado 50. Usted le da la oportunidad, va. Mira, fíjate que yo había dejado $50 aquí y solo hay 30. ¿Qué te parece? Entonces usted le está dando la oportunidad para decirle: ah, mire, mamá, fíjese que quería comprar una pizza y entonces ya agarré 20 pesos. Entonces se oye bien, ¿verdad? ¿Aló? Se oye bien, va. Porque usted le está dando el último recurso y el hijo sabe, se la quitó, pues. Pero si usted escucha a ese niño: a saber, mamá, los ladrones se metieron aquí. ¡Qué barbaridad! Llamemos a la policía. Y usted dice: qué monstruo estoy creando. Den un fuerte aplauso pues al Señor. O sea, usted se siente, ¿cómo se sentiría usted viendo esa? Usted se siente como tonto, como que le estén escupiendo en la cara, ¿o no? ¿Aló? Como que se le estén escupiendo. O sea, hay padres que dicen: mira, ¿y vos crees que soy tonto yo? Vos los agarraste, mejor decime. Entonces es lo mismo el Señor. Cuando nosotros estamos siendo enfrentados, estamos siendo perseguidos y salimos: Señor, tengo 10 años de servirte. Sí, pero a la brava. Pues sí, a la brava, pues, porque la papeleta no la llenaste voluntariamente. No quería servir. O sea, por eso es lo que le comento. Pues sí, sí, Señor, aquí estoy sirviéndote, Señor. Ahora me quieren matar. Tengo 10 años de servir. Sí, pero como te digo, a la brava, no fue voluntario.
Entonces, por eso es que el Señor se siente como que lo estamos escupiendo. Como que lo estamos escupiendo cuando nosotros venimos y sacamos nuestra justicia. Por eso es un error sacar nuestra justicia. Es en esos momentos que el salmista se desnuda y le dice: Señor, júzgame, júzgame, Señor. Si hay pecado en mí, límpiame. Y cuando el creyente y la iglesia actúa así, ¿qué va a pasar cuando su hijo le dice: mire, mamá, fíjese que la verdad, yo le llamé que le iba a agarrar, pero no me contestó, andaba apagado el WhatsApp? Entonces los tuve que agarrar. Entonces la mamá le dice: está bueno, te lo regalo. ¿Y por qué te lo regala? ¿Por qué? Te lo regala por humilde, por sencillo, por reconocer. Y entonces el salmista dice: cuando yo estaba siendo perseguido, lo que hice fue invocar al Señor. 2, un segundo paso, reconocer mis faltas. Y vámonos al versículo número 10. Y dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Reconoce que su vida está en Dios. El tercer elemento cuando David está siendo perseguido es reconocer que su vida está en Dios, que Él es el recurso inagotable. Ahora, esto fue, hermanos, lo que David aplicó para su vida. Ahora, esto no nos libera a nosotros como creyentes y como hijos de Dios de las persecuciones. Por ejemplo, David enfrentó la persecución de Saúl, pero usted y yo siempre lo hemos ejemplificado de esta forma. Desde el momento que usted aceptó al Señor, el Señor lo llama al servicio, al cristianismo, al evangelio. Desde ese momento usted es enemigo de Satanás. Usted tiene un enemigo, Satanás. Y este enemigo que es Satanás, él anda buscando a sus enemigos. Él no está interesado en los que están en la cantina. Él no está interesado en los que están afuera, porque esos son amigos de él, son ya del redil de él. Él está interesado en todos aquellos que se le han salido del huacal, que eran de él y ahora están en el evangelio. Entonces desde ese momento se nos agenda. Desde ese momento se nos agenda el darnos vuelta, el desanimarnos. Desde ese momento se nos agenda que Él no puede tolerar que usted sea salvo. ¿Y por qué Satanás se constituye enemigo de aquellos seres humanos que el Señor los ha liberado? Se constituye enemigo porque usted sabe que Satanás estuvo en la gloria con el Señor, en el cielo. Entonces él no digiere porque él es envidioso. No solo envidioso, sino que él vino a matar, hurtar y destruir. Sino que él no digiere que un ser humano vaya a esa eternidad y esté con el Señor. Entonces él es de la idea que no quiere que nadie esté con el Señor. Porque si él no va a estar con el Señor, porque él en este momento no es que está en el infierno, él está en el cielo. Dice la Biblia que se le ha dado este sistema para gobernar. Satanás no está en el infierno. El infierno es un término teológico que aparece en el Apocalipsis. Es un mal decir Satanás está en el infierno. O sea, Satanás es el príncipe de este sistema. Es el príncipe de este sistema que gobierna.
Y él está gobernando este sistema y dice en la Biblia que sus campamentos están en el aire. Y ahí él está enviando a todos los demonios que son ángeles caídos que estuvieron con él, que son millones de millones. Y entonces él está enviándolos con el objetivo de desanimarlo a usted, con el objetivo de que usted ya no persevere en el evangelio, con el objetivo de que usted desista, con el objetivo de que usted diga: ya hasta aquí, ya no más, ya no continúo, tiro la toalla. ¿Y por qué él se molesta? Él está sumamente molesto y rabioso por una razón fundamental: que Dios no envió a su hijo a morir por todos los ángeles caídos, sino Dios envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario para salvar a los seres humanos. ¿Eso qué significa? Que Satanás no tiene esperanza. Satanás no tiene una tercera oportunidad. Satanás no puede decir: invoco el nombre del Señor para no irme al infierno. Satanás tarde o temprano va a estar en el infierno por la eternidad. Pero los seres humanos tienen un recurso, y el recurso que tienen es que vino el Hijo de Dios a rescatar al ser humano. Y todo aquel hijo que vino, que se siente y se identifica con la sangre del Cordero, puede acceder a la patria celestial y a la vida eterna. Y eso lo molesta a Satanás, que usted tiene la oportunidad de estar en la eternidad donde él estuvo, donde a él lo expulsaron de ahí. Entonces usted tiene que saber que esto es de vida o de muerte. Por eso es que uno en la vida espiritual no se puede desanimar porque le pellizcaron al niño. Por eso es que uno en la vida espiritual no se puede desanimar porque alguien lo vio mal. Por eso es que uno en la vida espiritual no se puede desanimar porque alguien anda hablando de uno. Por eso es que uno en la vida espiritual no se puede desanimar por lo que dice la gente. Porque uno tiene que saber que el día que usted se desanime, el día que usted tire la toalla, van a ser carcajadas de Satanás. Lo va a escupir Satanás. Va a decir: ay, no eras que eras evangélico, pues, y no eras que ibas al culto, y no eras que eras seguidor de Dios. Y se va a matar de la risa y va a decir: ay, el hermanito. Y va a empezar a mofarse de todo lo que usted hizo por 5 años o 10 años. Por eso es que el pastor ha sido bien claro con nosotros. Si usted piensa morir, trate de no morir para atrás, muera para adelante. Si usted piensa morirse, venga a morirse a la iglesia, venga a morirse al evangelio. ¿Por qué? Porque el día que usted desista, van a ser carcajadas de Satanás sobre su vida. Y le va a decir: y no, que ya no eras adúltero, pues. Y no, que ya no eras fornicario, pues. Y no, que ya no eras matarife de gente. Ya ves, ya ves, ya ves. Y se va a burlar de usted. Por eso es que uno con esto tiene que ser como aquella película que yo veía, Duro de Matar, con Steven Seagal. Si ustedes recuerdan, famosa de los 90. ¿Cómo pegó esa película? La 1, la 2, la 3. ¿Y por qué? Porque el tipo, un gran actor, nunca moría en la película. Nunca moría en la película. ¿Quién la vio esa película? Buenas, ¿verdad? Y ahora estamos en el Señor, ya no se pueden ver, hermano. Ni televisión, por favor. De los fuerte aplauso pues al Señor. No, hermano, eran bromas. Alguien me lo puede tomar literal. No, usted puede seguir viendo televisión.
Eran buenísimas. ¿Por qué? Porque el tipo, mire, le aventaban y se las quitaba. Entonces el creyente, feo la comparación tiene que ser parecido a eso. Duro de matar, difícil. ¿Por qué? Porque van a ser carcajadas de Satanás cuando usted desista de esto. Entonces, esto es vencer o morir. Vencer o morir. Por eso es que usted vio este ministerio en plena pandemia, nosotros no cerramos. Por esa razón. No es porque no la llevamos de gallones. No, porque si usted se desanima y si usted se enfría, Satanás le va a poner un gran conacaste sobre su sepultura. O sea, no anda jugando. Por eso este ministerio siguió en plena pandemia. Ningún día aquí le dijeron al pastor, predique de allá de la casa. No, aquí no venimos a vivir. O sea, así sencillo, pues. O sea, esto no es broma. ¿Por qué? Porque el día que usted desista van a ser carcajadas de Satanás sobre su vida. Mire, hermano, y fíjese que el pastor tal ya se cayó. Que se caiga quien se caiga. Que se caiga el pastor tal, que se casó 3 veces, que se casó 4 veces, que se caiga el que se va a caer, pero media vez usted no se caiga y permanezca fiel. No se preocupe, porque el Señor va a estar con usted. Mire cómo es Satanás de estratégico para botarlo a uno. Yo siempre lo he ejemplificado. ¿Cómo nació este ministerio? Imagínense, este ministerio nació. Mire cómo Satanás va haciendo fórmulas exactas para votar dependiendo del nivel en que usted esté. Si a usted es un creyente de 10 años, le hace una pócima exacta. Si a usted es un creyente de 1 año, le tira un antídoto. Por ejemplo, los de 6 meses les tira un pellizcón al niño y lo bota. Ya el de 1 año ya le tira un poquito más alto. Ya el de 3 años le tira un poquito más alto. Ya el de 5 años la pócima es más fuerte. Ya el de 10 la pócima es un poquito más fuerte y así se la va subiendo. Por eso es que uno nunca debe tomar las cosas personales. Personales, pues es que esa hermana no la puedo ver porque me le pegó al niño. No la tome personal. No tome nada personal. Usted lo que tiene que ver es que Satanás está tratando de botarla. Entonces nosotros estábamos en la iglesia congregándonos por 15 o 20 años. Imagínense, una iglesia bonita, felices, perseverando. Pero de un gran lío que se hizo ahí, ¿qué sucedió? Que el mismito pastor general con todos sus pastores, los 80, nos expulsa de ahí. Imagínense. Como que yo venga con todos los pastores y lo siente usted ahí y lo expulsemos. Y ya no lo necesitamos acá. Y como dice el pastor, nosotros no fuimos maricas. Como para decir, ay. No, nosotros seguimos yendo como 8 meses. ¿Me doy a entender? Seguimos yendo como 8 meses después de la expulsión. Y ya no lo queremos aquí, y un desmadre. Miren la pócima que hace Satanás para votar a alguien de 20 años. Cualquiera dice, no, hombre, estos pastores hipócritas, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué, que allá, que el evangelio, que no sé qué, yo mejor me hago mormón, dice usted. Mire, a medida que usted va creciendo en el evangelio, Satanás hace una pócima más fuerte para votarlo. Ese sería un suficiente motivo para que usted diga, no quiero nada del evangelio. ¿Cómo se sentiría usted que yo haría eso con usted? Pero no de buena forma. No, hermanita, ya no lo queremos acá. Y se me va, y se me va, y se me va, y se me va. ¿Cómo se sentiría? Mal, vea, suficiente para que usted se caiga del evangelio. Pero por eso usted no lo tiene que tomar personal las cosas. Nosotros amamos a los hermanos, son nuestros hermanos queridos, pero eso es igual como el caso de José, para que usted lo entienda.
que sus propios hermanos lo vendieron, pues. Entonces eso no es nada personal. Nosotros podemos comer con ellos y desayunar juntos. No es nada personal. Usted lo que tiene que entender, es que es Satanás viendo cómo lo bota. Es Satanás con esa esposa, con ese hijo, viendo cómo lo bota para matarse de la risa de usted. Entonces usted no tiene que caer en la trampa de Satanás. ¿Aló? Entonces cuando usted ve hasta qué es Satanás, Satanás puede usar a su hijo, puede usar a su mujer. Con nosotros usó a nuestros propios hermanos. Por eso es que el pastor cayó, que tiene bueno, ni modo, se lo va a hacer un lado usted, y que el otro que no sé qué, hágase un lado y usted continúe, porque esta es una guerra que el que va cayendo hay que irlo enterrando. Y en algunos casos se puede levantar y revivir, si se deja. Pero en la mayoría de casos siempre la persona no quiere revivir. Y entonces es ahí en donde uno tiene que entender esto, que sobre usted hay misiles tierra-aire para botarlo, de todo estilo. Y es ahí en donde uno tiene que entender esto. Entonces, Saúl estaba fácil, pero nosotros no tenemos a Saúl de enemigo ni persiguiéndonos. Nosotros, usted tiene al mero Satanás, hermanito. Por eso es que usted no tome nada personal acá. Nada. Nada. Mire, hermano, de que un hermano pastor me hubiera visto cómo me habló. No lo tome nada personal. No lo tome. Puede ser que Dios quiera pulirlo. Puede ser. Por ejemplo, yo les he hablado a muchos hermanos fuertes, muy fuertes, que el día siguiente se han ido y no han vuelto aquí a la iglesia. No parezco, ¿va? ¿Aló? Tan fuerte que ese mismo día no volvieron. Hermanos de 10 años. Por eso le digo, no tome nada personal. Nada personal. ¿Qué significa eso? Que lo que significa es que no es la persona. Puede ser Dios tratando de pulirlo. El domingo pasado hablábamos del caso de Eliseo. ¿Qué sucedió con aquel hombre que quería ser sano de la lepra? El hombre quería que lo atendiera Eliseo, pero el hombre se fue bravísimo porque Eliseo ni tan siquiera lo atendió. Léalo, y dice que estaba bravísimo porque él quería que el mero pastor lo atendiera. Pero usted ve que Eliseo le dijo: decile a ese que se vaya a bañar a tal río, al Jordán, a la Selguate, 7 veces. Y iba endiablado. Si yo soy una autoridad, soy un militar sirio, ¿y por qué este tipo no me atiende? Muchas veces un pastor, cuando usted le pida cita, le va a decir: mire, lo puedo atender dentro de 8 meses. Y usted tiene que entender que puede ser que Dios esté probándolo, o no sé qué trato tenga Dios con usted, pero usted tiene que entender que es Dios puliendo su carácter. Es que mire, tan fácil eso después que predique. ¿Y por qué no me atiende después? No, es que lea el caso de Eliseo. Y eso es como, entonces es ahí en donde uno tiene que entender. Cuando usted está siendo perseguido, Señor, aquí estoy. Mire, el problema económico en este país, esa es una persecución tremenda, hermano. Tremenda. Usted tiene trabajo hoy, mañana no tiene, los recibos y esto otro. Eso no es nada de merita, y ahí está, y ahí está, y ahí está. Pero es ahí en donde usted no se puede quedar de brazos cruzados. En el momento que usted sienta la sequía, en ese momento que usted sienta que que la única salida es Estados Unidos, que la única salida es Europa,
Eso no es real. Yo tengo un cliente que vivía en Nueva York 20 años. Y entonces no aguantó el alquiler del downtown de Manhattan en Nueva York. ¿Y cuánto pagaba? Le digo, $2,500. Pero mira, me dice, en 15 años yo vengo sin nada, me dice, sin nada, nada. No traigo nada, me dice. ¿Qué hago? Me dice. Y entonces le dije yo, mira, ¿qué sabes hacer? Mira, soy ingeniero en maquinitas de esas unas maquinitas de juegos que hay. Pero eso aquí no hay, le digo, solo una empresa, le digo. Y entonces, pero, bueno, entonces lo único que se me ocurre, le digo, es que vayas a alquilar un carro, le digo, y vayas a hacer Uber, de eso vas a ganar más, le digo. Y para no cansarle, el tipo paga $200 de casa, agua, luz y teléfono incluido. Y dice que saca más de como $60, $70 diarios. Y entonces me dice, y le digo yo ahora, ¿cuánto tenés ahorrado? Ya llevo $2,000. ¿A dónde? En El Salvador, no en Estados Unidos. ¿Aló? O sea, hay realidades. O sea, no es el país. No es el país. O sea, no es así como uno lo ve las cosas. Pero es ahí en donde, ¿qué le quiero decir? Es ahí en donde cuando uno se siente perseguido por el problema económico en donde uno está, ¿qué tiene que hacer? Lo que uno tiene que hacer es invocar el nombre del Señor. Señor, que mis acreedores no se vayan a burlar de mí. Yo en ti he confiado, Señor. Perdóname, soy un gran pecador, Señor. Peco con los oídos, peco con la vista, peco con mi conducta. Perdóname, pero no quiero que mis acreedores se vayan a burlar de mí. Señor, líbrame. Líbrame de mis enemigos, líbrame de la pobreza, líbrame de la enfermedad, líbrame de esto otro. Y el Señor, cuando ve ese tipo de actitudes, el Señor responde a aquel creyente. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahí están las persecuciones, hermanos. Siempre estarán. Mientras estemos aquí, si no es una cosa, es otra. Cuando menos siente, la persona ya no tiene trabajo. Cuando menos siente, el negocio que era bueno se vuelve malo. Esto es así. Es ahí en donde usted tiene que entender que continuamente estamos siendo perseguidos. Y ahí es donde uno tiene que entender. Y es ahí en donde usted busque el Salmo 7 y dígale estas mismas palabras: Jehová, en ti he confiado. Mi escudo está en Dios. Tú eres mi escudo, Señor. Aquí están estos recibos. Aquí está este problema. Me persigue el problema económico continuamente, Señor. Ya no quiero, Señor, tener este problema, Señor. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú eres el mismo Dios de Estados Unidos, de El Salvador, de Guatemala, de Centroamérica, de África. Señor, yo quiero vivir en paz. Quiero tener para mis ingresos, quiero tener para mi familia, quiero tener para esto, Señor. Ya no puedo. Y es ahí en donde el Señor se manifiesta sobre la vida. Yo siempre lo he ejemplificado. Usted no necesita miles para mantenerse. Usted solo necesita $100. Agarra usted $100 y le dice: Señor, aquí está este billetillo de $100, Señor. Dame la cabeza, Señor. Soy tonto, topado, no estudiado. Soy bruto, Señor. Pero, Señor, te pido un favor. Dame la inteligencia para que este billetillo de $100, no te estoy pidiendo $1,000,000 ni 100,000. Este billetillo de $100 mañana se haga otro billetillo de $100. Así de sencillo. ¿Cómo? Eso no se lo puedo decir yo. Eso es usted con el Señor. Y mire, hay muchos hermanos que el billetillo de $100 se les hace para mañana 50, para mañana 20,
Y a 20 por 30 son 600 pesos. Aló. La clave está ahí, en Dios. Saber que Él es nuestro escudo. Saber que Él es nuestro escudo. No se necesita miles para ganarse la vida. Lo que se necesita es despojarse del yo. Despojarse del yo. Despojarse del yo. Si usted tiene un carrito, ese carrito usted habla la palangana, le ha quedado un carrito. Usted va a la tiendona y compra tomates y abre el baúl y ahí pone un rótulo bonito y ahí usted se pone a vender en cualquier lado. Ahí va a llegar la gente. Ay, pero es que a mí me da pena. Pena es andar robando, hermano. Yo me recuerdo de un hermano. Yo había dejado la cartera en el banco y había dejado la cartera en mi casa y entonces el hermano me dijo, acompáñame, vamos a pagar la tarjeta. Y estamos en la cola y ahí en la cola resultó que le hacía falta a él $2, recuerdo. Y entonces, mira, tengo que ir otra vez a la casa. No, no puede ser así, le dije. O sea, permíteme, mira, hagamos algo. Ahí está ahí en el Cucatlán, en la torre, andate a la última, andate al frente, le dije, y vas a decir esta palabra, decirle, miren señores, fíjense que me faltan $2 para pagar el estado de cuenta y no quiero regresar a mi casa y alguien puede dármelo. No, me da pena, me dijo, no. Ay, Dios santo, espérate entonces, vení conmigo, te me pones a la par. Miren señores, fíjense que tenemos un problema aquí. El problema es que aquí mi amigo le digo, le hacen falta $2 y por $2 tengo que regresar a la casa. ¿Alguien me puede ayudar para darle los $2? Miren, 1, 2, 4. Toma los 2 y los 2 son míos. Sencillo, pues. O sea, Señor, tengo una gran pena. Pena es andar robando. Pena es que digan que le debe. Pena es que deba las tortillas. O sea, ese es un trabajo honorable, el abrir la boca y decir, vendo esto, vendo esta otra cosita, eso no es pena. O sea, pero con la sabiduría de Dios, Dios le manda el recurso a la mano del creyente. Y andaba en calzoneta, hermanos. No andaba en saco. Para que usted tenga una idea. O sea, por eso es que le digo, eso es lo que le digo, hermano. Uno tiene que entender, no se necesita mucho, lo que se necesita es entender que Dios está con usted. Cierra sus ojos.